Tuvo competencia el banco en un inicio y de hecho pudo haber, por ejemplo, el manejo de la deuda pública, hubo otras sociedades por acciones hasta la burbuja de los años 20, de 1720, hubo una posibilidad de que el Banco de Inglaterra fuera desplazado del mercado. Pero bueno, unas aventuras financieras muy locas hicieron quebrar a todos sus competidores y desde ese momento se quedó como el banco central por antonomasia de Inglaterra. Que surge como banco del gobierno, ¿no? Porque hay otros bancos centrales que surgen como bancos de bancos, pero este claramente surge como un banquero del gobierno. Surge como banquero del gobierno y luego, Sí, claro. y luego termina siendo banco de bancos. Sí, pero sí. claro, sí, típicamente los bancos centrales que nacen en el siglo XX nacen nacen realmente también para financiar al gobierno, pero la justificación es para ser banco de bancos, ¿no? Porque tenemos un sistema financiero que tenemos que intermediar de alguna manera y tienen que hacerse pagos entre ellos, y eso pasa en Estados Unidos clarísimamente, y tenemos que conseguir alguna forma eficaz de que se hagan pagos entre bancos sin que haya mucho jaleo, que ya existían, pero bueno. Pero bueno, eso es para otro momento. Aunque no lo hemos explicitado, parece bastante obvio que hemos dado el salto desde la Edad Media a la Edad Moderna. Sí. Y esta Edad Moderna está muy caracterizada o muy definida por este surgimiento ya de bancos, ¿no? Y la Edad Moderna, podríamos decir, vamos ya un poco a salto de mata porque ya se nos acaba el tiempo y por ir viendo otros temas, pero pasa a la edad contemporánea, y la edad contemporánea es una edad que inicialmente viene marcada clarísimamente por el patrón oro y por la estructuración del sistema monetario internacional alrededor del patrón oro de Inglaterra, pero también por la progresiva aparición de bancos centrales y de bancos cada vez más profesionalizados, y al final, que vendría a ser la edad contemporánea más cercana, por la ruptura del patrón oro y porque esos bancos privados y centrales que habían acompañado hasta el momento el patrón oro se convierten en los emisores del dinero tal cual lo conocemos, ya sea moneda fiat, gestión por parte del Banco Central, como la banca privada, como promesas de pago en moneda fiat, ¿no? Explícanos un poquito ya resumidamente todo este trayecto. Este último capítulo, los 2 últimos siglos. Claro, que es una parte muy importante del libro, pero bueno, también es la parte más conocida, ¿eh? Yo creo que ha sido muy interesante que nos hayas contado toda la primera parte porque es la menos conocida. Bueno, otro día me invitas y hacemos en profundidad la de, como quiero hacer la historia del patrón oro, solo del patrón oro, otro día te explico solo la del patrón oro. Bien. Bueno, claro, la modernidad inicia con 2 revoluciones, la americana y la francesa, y con 2 inflaciones, la americana y la francesa. Los continentales americanos y los asignados franceses, y claramente no sé cómo decirlo, pero una desconfianza con el papel moneda. O sea, en algún momento nos hemos pasado de frenada con el papel moneda, hemos hecho algo que está mal. Papel moneda estatal, ¿no? Que esto a veces también se confunde. También, claro, sí. No con el billete de banco, sino con el papel moneda estatal, con la deuda pública utilizada como dinero. Eso es, o con la monetización de esa deuda y esos billetes bancarios que ya financian al Estado directamente. Sí, eso va a generar gravísimos problemas. De hecho, los americanos en Estados Unidos se tiran todo el siglo XIX en un banco central. Claro. Porque tienen mucho miedo de los continentales y los tienen metidos en la mente, pero a fuego. Y el Banco Central de Francia también se retrasa mucho y tiene unas limitaciones muy grandes en el tipo de operaciones que puede hacer, justamente también por exactamente eso. Por lo mismo. John Law también allí sí, claro, generó, es que ellos son en un siglo 2 veces, que no está mal, como los alemanes hoy, claro, que ya se están olvidando también, también, pero los alemanes de hoy también son un poco así, claro. Que en una generación 2 veces, claro. En poco menos de 30 años, 2 veces perdimos todos nuestros ahorros. Claro. Entonces, claro, en ese ambiente se genera el patrón oro. El patrón oro clásico no inicia de verdad hasta 1870, o 71, o 79, pero bueno, hay esa década, pon el año que tú quieras. Y en el Reino Unido se inicia Son posibles antes. Varios años, no porque no se sepa la fecha, sino por posibles acontecimientos, ¿no? Según queramos darle más importancia a uno o a otro. Según sea Alemania, según sea Estados Unidos, entonces ahí un poco como a gusto del consumidor. O sea, no hay una fecha que digas tenga que ser esta por narices, pero claramente es esa década, ¿no? La década de 1870. El Reino Unido lo hace antes, es el único gran país que está en el patrón oro desde mucho tiempo antes. De hecho, de facto está desde el año 1699. Pero ya realmente 1815. Entonces, ven que el mundo ve que en el Reino Unido funciona algo bien. Por mucho jaleo que hay con su banco central se porta bastante bien.
¿Es un banco central monopolista y con garantías de crédito estatales Sí, pero dentro de todos los jaleos que hay en el mundo es el de menos jaleos. De hecho, las guerras napoleónicas que generan la inflación en Estados Unidos, en Estados Unidos antes por la Revolución y en Europa, en Francia por la Revolución, sí generan una inflación, pero tampoco es una cosa obscena. O sea, tampoco es un repudio de la moneda. Claro, no. Y genera, todos esos debates del siglo XIX, que tú los tienes muy estudiados, el bullonismo y todo eso, que generan una cosa muy apasionante, que es como, sí, aquí hemos suspendido la convertibilidad, pero no ha habido repudio de la moneda. Pero no ha habido un repudio de la moneda. Entonces, algo mejor sí hacen. Es más, muchos en Inglaterra directamente proponían no volver a la convertibilidad porque se había suspendido y sí ha habido cierta inflación, luego ha habido deflación y no funciona tan sumamente mal como las experiencias francesas. Claro, eso es. Lo que pasa es que, también estaban más prudentes. Fueron mucho más prudentes en los ingleses del momento, los británicos del momento que cualquier otro lugar. Sí. Y que los de ahora también. Entonces, se genera, el resto del mundo empiezan a ver que estamos generando una globalización comercial muy potente a finales desde mediados del siglo XIX, una necesidad de hacer pagos también muy importante y un país que ya tiene el patrón oro que funciona bastante bien. Y sin querer, el Banco de Inglaterra, sin haberlo pedido muchas veces también, y fruto también probablemente de la Revolución Industrial, se convierte en el centro de pagos del mundo. El centro de pagos del mundo que había sido Ámsterdam, poquito a poco, se va moviendo, sobre todo conforme le va ganando las guerras el Reino Unido a Holanda, se va convirtiendo en el centro de pagos del mundo. Entonces, lo que había sido el centro de pagos de Inglaterra, que había empezado las letras de cambio, no hemos comentado también cómo se desarrolla todo el mercado de letras de cambio en Inglaterra, pero todo ese mercado de letras de cambio que parecido al de Europa se genera en Inglaterra, se genera a nivel planetario, se genera a nivel mundial. Entonces esa generación, el Londres, con una cantidad minúscula de oro, pequeñísima de oro, consigue ser el centro de pagos monetario y de capitales de prácticamente todo el planeta, simple y llanamente girando letras sobre Londres y Londres girando letras sobre cualquier lugar donde se tenían que hacer pagos. Por buscar un paralelismo, y aquí damos un salto muy grande, pero también ya por ir cerrando, vendría a ser algo así como el mercado del dólar a día de hoy y del eurodólar, que se basa en el mercado del dólar en Nueva York, ¿no? Solo que eso también lo explicas tú muy bien en general en tus clases, solo que la base de la moneda era bastante mejor. Era un sistema con muchos mejores incentivos, tanto para que el Banco de Inglaterra no hiciera barbaridades, como para que el resto de gente que dependía del Banco de Inglaterra tampoco las hiciera. Entonces era un sistema que funcionó durante 45 años, o otra vez, dependiendo de la fecha a la que le pongas el inicio, hasta la Primera Guerra Mundial, que se lo cargan. Esto también es un episodio histórico apasionante, pero como nos tenemos que ir ya, en una semana. Una semana dura el patrón oro desde el momento en el que se declara la guerra hasta el momento donde hay un problema y donde ya no se pueden ejecutar pagos a escala planetaria. Entonces, si quieres, tenemos pendiente el siglo XX y XXI. El siglo XX y XXI, donde, porque de hecho en el título también, ¿no? De Mesopotamia a Bitcoin, y no hemos hablado de Bitcoin. Pero sí, lo hemos nombrado. Lo hemos nombrado, pero habría mucho que hablar, ¿no? Si es dinero, si no es dinero. Sí. En cualquier caso, esta última parte de la historia, quizá porque es más cercana, también es más conocida, aunque no muchos de sus detalles ni la interpretación, que para eso necesitamos la teoría y eso añade valor, pero al menos para mí, la otra parte de la historia que me resultaba menos conocida, ya he dicho que el libro aporta mucho y es tremendamente útil para ver además toda la continuidad histórica y las relaciones, pues como la historia efectivamente es continua y hay categorías que van apareciendo y reapareciendo y que son comunes en distintos periodos y que lo que cambia es la tecnología al final, pero el concepto está ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dani, por la visita al podcast. Ha sido muy interesante. Se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, pero recomiendo a todo el mundo que nos esté viendo que se compren este libro, su primer libro y un libro sobre historia del dinero.